Muy buenos días, un gusto saludarles. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Aquí juntos vamos a agradecerle por permitirnos estar aquí nuevamente un día más y una semana más y solicitar que nos brinde entendimiento, que nos brinde esa tranquilidad para exponer correctamente dentro del tiempo que tenemos siempre determinado para esto y que se resuelvan todas las temáticas pertinentes. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí, por permitirnos seguirte conociendo, profundizando en tu palabra, por darnos fuerza, energía, salud, por permitirnos seguir adelante con todos nuestros planes, nuestros proyectos. Te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias por todo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión sobre nuestros pecados, a dejar de hacer las cosas como tú nos estás solicitando, sino a tu manera, no a la nuestra, y a seguir adelante. Permítenos. Te pido también que nos ayudes a tener entendimiento el día de hoy, en mi caso para exponer y en el caso de quienes escuchan, para que puedan incorporar este conocimiento a sus vidas y que seamos hacedores de la palabra. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión genuina y a que llevemos al acto todo lo que estemos leyendo, entendiendo y escuchando, pero conforme a lo que debe ser, porque tú también nos has enseñado en tu palabra casos de los que no debemos realizar determinadas acciones y entonces permítenos hacer lo correcto y conocer lo incorrecto para no hacerlo de esa manera. Te doy gracias por este momento y por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 64, versículo 1. Salmos capítulo 64, versículo 1. Y es una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Nosotros tenemos siempre visualizado cuáles son los riesgos que podemos correr en el entorno. Tenemos un posible acercamiento a ese tipo de riesgos que pueden sucedernos en cualquier momento, pero también hay riesgos no contemplados que pueden tener repercusiones negativas en nosotros. Y en este caso vamos a visualizar cómo David solicita esa protección contra esos posibles obstáculos, por así decirlo, del entorno. Y dice así: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y este es el inicio de este salmo, cuando nos damos cuenta que David está solicitando que le guarden de conspiraciones, de planes en contra suya. Y aquí debemos de tener dos cuestiones bien analizadas. En primer aspecto, es muy importante saber que todo lo que suceda es y se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si caemos en algún plan malévolo que tengan estas personas que
se ponen en el papel de nuestros enemigos, debemos de tomar en cuenta que esto tiene un propósito y muchas veces es ese propósito el aprendizaje. Hay que recordar que existen personas a las cuales se les da el pecado en demasía, la iniquidad, la repetición, no aprenden. Y esto pues parece incluso que hasta les va bien en varias cuestiones. Pero nosotros hemos analizado que hay muchas personas que son hijas del diablo o no son hijas de Dios y se les permite pecar sin aparentes consecuencias para ver quiénes hacen lo mismo y quieren seguir a este tipo de personas y los estilos de vida que representan. Entonces, debemos de tener en cuenta que muchas veces Dios permite que caigamos con este tipo de personas para tener un aprendizaje, para poder llegar a mejorar y reestructurar lo que llevemos mal encaminado en la cuestión de los pasos que estamos siguiendo. Y bueno, aquí esta es la primera cuestión que debemos de tomar en cuenta. Y la segunda, tenemos que ser prudentes. Es decir, si nosotros recordamos en primer lugar que Dios nos libra de todos los males, pero de una manera en la que nos encontremos dentro de ese contexto, pero que podamos estar con una mayor tranquilidad. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, debemos de especificar otro factor ahora. ¿Qué tanto podemos aprender de este tipo de experiencias cuando algo malo nos sucede? Nos generan arrepentimiento, es decir, el proceso que lleva a la salvación, o nos generan simplemente remordimiento, es estar mal un rato y volver a hacer las mismas cosas una y otra vez. Y hay que recordar que quien practica el pecado es del diablo. Es por eso que no puede haber hijos de Dios que estén practicando algún tipo de pecado y ser considerados o que se autoconsideren ellos mismos como parte de Dios. Y entonces, ¿qué debemos de aprender? Tenemos que aprender, en primera, a buscar a Dios en todo momento, con este tipo de experiencias. Y en segundo lugar, debemos de aprender a no soltarnos de Él una vez que estemos caminando a su lado, o que Él esté con nosotros. Bueno, en un sentido figurado, nosotros sabemos que Dios está en todas partes, pero en sentido figurado, que estemos caminando lado a lado. Número 3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Y obviamente estamos hablando, aquí en la palabra nos damos cuenta que en primer lugar, como lo habíamos comentado anteriormente, las palabras pueden llegar a causar heridas profundas en otras personas. Y es por eso que es muy importante todo lo que decimos. No es una cuestión mágica, mística, maravillosa en la que lo que decimos, de tanto que lo digamos, se va a hacer realidad, porque sí, porque lo atraigamos, porque hay una ley que funciona como un imán que vuelve realidad todo lo que estamos mencionando. Y como yo siempre lo menciono también, ¿por qué no proferimos con nuestras palabras que vamos a ser millonarios mañana? Y ahí nos damos cuenta que nuestras palabras no tienen poder. De lo que sí tienen poder es para sanar,
y también para destruir, sobre todo a esas personas muy especiales en dos sentidos, muy especiales emocionalmente para nosotros o muy especiales que tengan una alta sensibilidad a cualquier tipo de palabras. Y entonces debemos de hablar con cuidado, debemos de medir siempre lo que decimos. Obviamente, como nuestros actos, debemos de tener bien medida toda esa realidad. No debemos de hablar por hablar, de hacer cosas sin temor a una consecuencia inmediata o a mediano o largo plazo incluso. No sabemos si lo que hagamos ahorita va a repercutir mañana o ahorita mismo o en muchos años, pero lo que sí debemos es saber medir. Y este tipo de personas que se ponen en el rol de los enemigos no miden las palabras. Y si está diciendo que, bueno, primero esto es muy peligroso, como flechas. Nosotros sabemos que el sonido de las flechas es muy bajo y cuando de repente se lanza alguna de estas flechas, no sabemos con exactitud de dónde viene y a toda velocidad llega. Y así es igual con las palabras. Nosotros podemos juntarnos a hablar de otras personas, obviamente bien, obviamente mal, pero en el caso de hablar de una forma inadecuada, esto puede llegar a tener repercusiones. Y como dije, fuera de ese mundo mágico en el que todo lo que decimos se hace realidad, se puede llegar a tener una percepción diferente de esas otras personas. Entonces, como la palabra lo señala, debemos de tener en cuenta que solamente podemos hablar de una persona un testimonio negativo. Y hay dos cuestiones aquí. Una, podemos hablar para corregir en privado. Después, si no se corrige una cuestión que sea necesaria, se hace presencia de 2 o 3 testigos y se vuelve a hacer la corrección. Y si aún así permanece de una manera inadecuada o no se refleja que se esté corrigiendo lo que se necesita, entonces tiene que ser públicamente y se puede hacer el proceso de suspender o de separar en ese sentido de una congregación, por ejemplo. Y entonces a eso hace referencia cuando señala que donde 2 o 3 se encuentren juntos, ahí está Cristo. Y obviamente cuando uno se encuentra trabajando para Cristo, se encuentra compartiendo la palabra, se encuentra haciendo cosas que Cristo está encomendando. No es entonces porque en lo individual no esté Cristo, más bien es porque 2 o 3 dan testimonio, son testigos, y eso ayuda a reforzar ¿cómo podría decirse? Hacer el refuerzo de alguna acción que se quiera dejar o si es positiva que se quiera implementar. Entonces, debemos de tener en cuenta esto y no ponernos en el papel de las personas que nos hacen daño. Podemos recordar a muchas personas que hablan mal de nosotros siempre a nuestra espalda, que pueden llegar a calumniar o inventar cuestiones que en realidad no están sucediendo y que pueden llegar a cambiar la percepción de otras personas hacia nosotros mismos. Y debemos de tener ese cuidado por este tipo de situaciones, de no colocarnos en el mismo papel que los enemigos hacen. Es decir,
que si nos estamos dando cuenta que alguien habla mal de nosotros a nuestra espalda, debemos de buscar la manera, si es necesario, de solicitar que se deje este tipo de cuestiones con el proceso que acabamos de mencionar. Y la otra es permitir que no nos importe, no llegar a generar una importancia en ese tipo de personas o en lo que dicen para que nos afecte, que afecte nuestra realidad y que pueda repercutir en diferentes aspectos. Y obviamente sabemos que el que nada debe, nada teme. Entonces, por eso es importante mantenernos en nuestra integridad y no devolver con mal el mal que nos están haciendo. Tenemos que pagar o devolver con bien ese mal que estén realizando, y como la palabra dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa persona en algún momento puede llegar a avergonzarse del mal que te está haciendo si le respondes con el bien. Y no caer tampoco en el extremo de señalar que poner la otra mejilla es seguir en el contexto recibiendo daño. Más bien, poner la otra mejilla hace referencia a evitar las venganzas, porque de Dios es la venganza, pero debemos de huir de las posibles situaciones del pecado. Y si hablamos de huir del pecado, estamos hablando de que nos alejemos de ese tipo de personas que nos hagan daño, o que busquemos la manera de regular que no nos estén causando mal, y evitar así la exposición prolongada a este tipo de personas, y que pueda, por ejemplo, hacernos actuar de una manera indebida en algún momento. Esto por medio de que nos puedan llegar a causar hartazgo y que podamos buscar la venganza que nosotros estemos requiriendo en ese momento, porque pensamos que es lo necesario, que a lo mejor no está bien, pero ya se lo merece esa persona, y empiezan a generarse dudas en nuestro corazón, y empiezan a generarse situaciones que pues nos alejan más de Dios, y sobre todo lo podemos llevar al acto. Pero aquí algo muy importante: si nosotros vemos, a lo mejor tarde o temprano, dice Dios, mía es la venganza, y Dios decide que en algún momento se va a vengar de esas personas que te hacen daño, no debemos de responder de una manera alegre, porque Dios ha marcado pautas y somos testimonio de que estamos caminando con Él. No podemos burlarnos o alegrarnos del mal que reciben los enemigos. Al contrario, tenemos que orar por esas personas para que les sirva este tipo de experiencias que están viviendo. Obviamente, si se acaba la vida, ya no hay forma de redimirse. Es por eso que es incorrecto, y como lo he dicho, y en muchas religiones les duele y les afecta lo que voy a mencionar, es incorrecto hacer misas, celebraciones religiosas por un difunto, porque eso no va a cambiar el resultado en el que se encuentre en ese momento. Y no es para conmemorar, para nada puede ser válido este tipo de celebraciones, porque hay casos donde pasan los años y le siguen haciendo cultos, misas, lo que tenga que ser, como se le llame, pero esto no va a cambiar el destino que ya tiene, que ya fue, obviamente desde el principio percibido por Dios, ya sabe cómo va a ser la situación, pero en el momento de perder la vida se consuma.
Y este destino, si es el infierno, por más misas y celebraciones religiosas, cultos, como se les diga, que le hagan a las personas, no van a poder sacarlas del infierno y no van a poderles dar un descanso eterno si no están con Dios. Es decir, si están del otro lado con Dios en el paraíso, ya no es necesario que se hagan este tipo de cuestiones. Bueno, obviamente en ningún caso es necesario, pero empleando la lógica de ese tipo de personas, si está descansando ya y está con Dios, ¿para qué le hacen este tipo de celebraciones? Y si no está descansando con Dios o está en el infierno, que porque el limbo no es bíblico, no existe, es cielo o infierno, no hay puntos medios, porque eso nos vuelve a llevar a lo mismo. Todo lo que se haga en el limbo, por ejemplo, que nos pongan a rezar según esta lógica, lo que sea, entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Para qué se sacrificó por nosotros si nosotros podemos subir al cielo por nuestros propios méritos? Eso no es real. Entonces, por más cosas que se hicieran en este lugar que no existe porque es antibíblico, o más bien no se encuentra en la palabra de Dios en ninguna parte, y si se encuentra es porque mutilaron la palabra y esa persona o esas personas están recibiendo el castigo eterno o lo van a recibir si todavía siguen con vida, porque les encanta mutilar la palabra para que se acorde a lo que le gusta a la gente escuchar, que van a hacer lo que quieren y que en algún momento, como no mataron, no hicieron esas cosas que hacen las personas muy malas, entonces ellos van a poder salirse de ese lugar para ir al cielo por sus propios méritos. Eso niega a Cristo. Si crees en el limbo, estás renunciando a la creencia en Cristo. No son conjuntas, no es la misma. Y si crees en misas, cultos y celebraciones por los muertos, estás creyendo en algo que no es de Cristo. Estás renunciando a Cristo. Porque todo aquí en vida se define. Y nosotros los humanos no podemos mover un espíritu de un lado para otro y sobre todo cuando sus acciones no fueron buenas. Y hay que recordar que no hay ni uno solo bueno. Y entonces, como dice la palabra, también los idólatras van para el infierno. Y muchos otros que creen que van a ir al cielo van para el infierno. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en cuenta. Y seguimos con el número 5. Obstinados en su inicuo designo, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Buscan las maneras de perjudicar a la gente de la peor forma posible. Buscan las formas de hacer el mayor daño posible. En secreto. Esconden las trampas, esconden los motivos de hacer daño, esconden todo lo que pueden realizar y se andan paseando con un semblante de que todo está bien, de que no hay nada malo, de que no hacen nada dañino. Y cuando es el momento, se abre la trampa y se cae. Entonces, hay que orar, sí, para que Dios nos libre de todo peligro oculto y no solo de cosas que nos quieren hacer a propósito, también cosas que suceden sin querer, como la persona alcohólica que está conduciendo a gran velocidad y que no puede frenar en un tiempo considerable
y que puede causarnos un accidente que nos cueste la vida incluso. No todo lo malo que se hace es a propósito, también se hacen cosas malas sin querer, pero a final de cuentas lo malo es lo malo, queriendo o sin querer es malo. Y también ese tipo de daños colaterales que puedan afectarnos, también hay que orar por ellos. Esas cuestiones ocultas, que nosotros estemos comiendo algo que en 5 o 10 años pueda causarnos alguna enfermedad, incluso que acabe con nuestra vida. Todo esto debemos de tomarlo en cuenta. La nutrición es un tema muy serio. Por eso hay que orar por los alimentos, para que Dios los bendiga, para que los llene pues de esa bendición, que no nos perjudiquen de tantas cosas artificiales que hay. Debemos de orar por cada cuestión oculta, no solo las que la gente está planeando, sino las que no se planean, pero pueden llegar a perjudicarnos en cualquier sentido, no solo necesariamente que acaben con nuestra vida, en todos los sentidos puede ser. 7. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Muy importante. Si Dios decide encargarse de ti para que aprendas algo, lo mejor es agradecer y tomar el camino o retomar. Pero hay gente que no le importa, que justifican correctas sus acciones dañinas, siguen haciendo lo mismo, no tienen arrepentimiento, no tienen la madurez para reconocer que están haciendo mal, no tienen la madurez para reconocer incluso que están actuando mal sin un motivo real o un motivo aparente, y pueden colocar miles de motivos, pero no uno justificable para hacer daño. Pueden decir que me miró mal, que no me saludó y muchas cuestiones, pero es importante tener siempre en cuenta a Dios para que ninguna de estas situaciones pueda llegar a perjudicarnos en todo sentido. Pero sí, como dije, la venganza es de Dios y cada persona tendrá ese merecido. Si no siguen a Cristo y no reconocen su sacrificio, por más que traten de entenderlos, si sus acciones, su corazón, todo su ser no es congruente con eso, es como si no lo entendiera. Por eso es importante hacer lo correcto, porque tarde o temprano las cosas caen por su propio peso, y quienes vean cómo caen las cosas hasta se van a asustar. Pero reitero, no tenemos que alegrarnos por ese tipo de venganzas que Dios hace con quienes nos dañan. 10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriará en todos los reinos de los rectos de corazón. Muy importante. No nos alegraremos, como dije, de que el malo reciba su castigo, porque nosotros también somos malos, pero justificados por Cristo. Y nos alegraremos más bien en Dios y le daremos la gloria a Él. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nosotros, por esta palabra tuya, por ayudarnos a comprender y entender. Ayúdanos a tener ese conocimiento de las cosas ocultas. Ayúdanos y líbranos de todo lo oculto que pueda hacernos daño, de la gente que quiere o no quiere hacer daño, pero que por algún motivo algo nos suceda. A nosotros, a nuestras familias, líbranos de todo tipo de cuestiones ocultas también, de conspiraciones, de planes dañinos, de todo tipo de situaciones que puedan causarnos mal y repercusión en nosotros. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión correcta y que nos socorras en todas nuestras necesidades, en la salud, en la familia, en la casa, en nuestras vidas.
en el trabajo, en la economía, en todo aspecto, en la paz, en la tranquilidad, en todo. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana, si es su voluntad. Hasta luego.